Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a este webcast TechNet. Vamos a hablar hoy acerca sobre la protección de información con BitLocker en Windows 7. En realidad es una tecnología que ha venido en versiones anteriores como en Windows Vista para todo el tema de encripción de discos. ¿Sí? Mi nombre es Daniel Vargas y hoy voy a estar acompañándolos en esta presentación. Mis datos se encuentran en pantalla y con el mayor gusto cualquier duda al respecto me pueden escribir. Bien, en realidad es para que conozcamos un poquitico más acerca sobre esta característica que podemos aplicar, digamos, en nuestras empresas o, nosotros también la podemos aplicar, ¿sí? Prácticamente BitLocker es todo el tema de encripción de discos que digamos, únicamente esta característica la podemos usufructar en ediciones Windows 7, Enterprise y Ultimate como tal, que a esto pues, nos permite tener un respaldo de nuestra información y digamos, evitar digamos, cualquier pérdida de información, evitar que digamos, algunas personas vean información confidencial o digamos, entre algunas otras cosas, digamos, un uso indebido o fraudulento de la misma. Bien, entonces vamos a hablar un poquito acerca sobre la protección de equipos portátiles, escritorios y servidores con Windows 7. Que digamos, más que todo, digamos, ahí la palabra servidores hace referencia a Windows Server 2008 R2. ¿Sí? Básicamente nos vamos a enfocar al entorno cliente. Como tal, este es el alcance de la charla. A ello pues vamos a manejar todo el tema de experiencia mejorada de configuración y especificaciones requeridas. Entonces vamos a hacer digamos, como un comparativo de lo que pedía antes la anterior versión Windows Vista en cuanto a todo el tema de BitLocker. ¿Sí? Y hay alguna novedad que es el tema de BitLocker to Go, que es la inscripción de unidades extraídas. Y pues a ello vamos a hacer una pequeña demo mostrando digamos BitLocker en acción. En realidad, prácticamente BitLocker, con todo el tema de inscripción de disco, viene desde el momento al que enciende la máquina, al momento de arrancar. Dependiendo, digamos, de las características de una máquina, nos puede facilitar, digamos, en cuanto a los temas de seguridad en gran medida. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en estos casos, hoy por hoy, los equipos de última generación traen una tecnología, digamos, en este caso que es el Trusted Platform Module, prácticamente viene siendo un chip que va adherido a la placa madre digamos, de un equipo de escritorio o portátil, que en realidad pues, él hace el almacenaje de información de seguridad con el fin de que yo pueda tener acceso a distintos recursos privilegiados que pues en base pues ese chip pues, conserva esa información de desbloqueo a la misma, de tal manera que pues, esa inscripción se vea íntegra y que pues, estamos accediendo a recursos que son encriptados por las personas o desde los equipos que sean destinados para ello. Entonces a ello la BIOS se comunica con este chip que tiene pues, ese almacenaje seguro. Después de ello, esto es cargado, digamos, en memoria. También después lo que hace es ya leer el sector de inicio como tal, ¿cierto? Ya después del sector de inicio como tal, lo que inicia es el Boot Manager, que prácticamente es el administrador de boot en Windows 7, y a ello que ya después inicia la carga del sistema operativo. Y a ello pues existe, digamos, el acceso a esta unidad encriptada como tal, pero a ello se maneja lo que es el desbloqueo de la unidad, ¿sí? De tal manera que si yo cumplo con los requisitos de desbloqueo, puedo tener acceso a este recurso encriptado de forma transparente. Bien. Entonces, en realidad, BitLocker, ¿cómo funciona? Entonces, prácticamente el volumen de un sistema operativo, que vendrá siendo la partición, digamos, entre comillas, pues a ello tendrá el sistema operativo
el archivo de paginación, los archivos temporales y los datos cifrados e hibernación cifrados. Y tengo, digamos, otro volumen o partición que es la de sistema, ¿sí? El Windows 7 como tal me permite tener en una parte reservada del disco lo que es el administrador de inicio de arranque de sistemas operativos, ya en este caso sea Windows 7 o Windows Server 2008 G2, ¿sí? Con que me permite tener esta en una partición o en un volumen aparte al del sistema operativo que yo tengo instalado. Primero, tener acceso, digamos, al mismo Boot Manager. Segundo que todo, también tener lo que es la posibilidad de utilizar las herramientas de recuperación de Windows 7 e integrarlas a esta partición, que digamos comúnmente los fabricantes utilizan esta partición o en algunas corporaciones para hacer todo el proceso de recuperación como tal. Y adicionalmente tener este volumen sin encripción me permite a través del administrador de boteo tener acceso a diversos volúmenes encriptados que dependiendo por las condiciones que cumplan puedan ser estos desbloqueados y ser accedidos de forma transparente. Entonces a ello esto maneja lo que es una clave de raíz de almacenamiento que está almacenada en el TPM, ¿sí? O en un método de desbloqueo equivalente, ¿sí? Yo puedo manejar Windows, en Windows 7 el tema de BitLocker sin necesidad del chip TPM, pero vamos a hablar más adelante, ¿sí? Lo ideal es que, digamos, apuntemos a estos estándares, aprovechando que las máquinas hoy por hoy traen estos chips y me permitan dar estas ventajas, ¿bien? Pero en profundidad vamos a tratarlo más adelante. Ahí ya después de esto, la clave de raíz de almacenamiento cifra otra clave que es el BMK, que es la clave maestra de volumen, y después esta clave lo que hace es encriptar, bueno, cifra lo que es la clave de cifrado del volumen completo, que prácticamente es para todo el tema de que se cifra pues, la información dentro de estos volúmenes encriptados. Y asimismo estas llaves, las dos últimas, se almacenan en el volumen del sistema operativo. Entonces el volumen del sistema operativo pues, contiene pues, los sectores de arranque, el administrador, digamos, de los administradores de inicio y sus respectivas utilidades, ¿no? Que esto es muy diferente, acá como en la gráfica les muestro, al volumen del sistema operativo, ¿sí? Que digamos en versiones anteriores como en XP, pues la primera partición pues integraba comúnmente el volumen del sistema operativo de los archivos de arranque. Entonces en este caso pues está acá, vemos el primer sector en disco, ya sea NVR o GPT, hemos consultado las particiones y pues en este caso pues acá el respectivo boot manager. Bien, como yo les decía, esta característica es introducida desde Windows Vista, ¿cierto? Que parte de la idea es comparar qué mejoras hemos tenido con Windows 7, ¿sí? Que se van a dar cuenta que las mejoras son grandísimas, ¿cierto? Entonces a ello, BitLocker en Windows Vista solamente podía encriptar unidades del sistema operativo, es decir, la unidad donde estaba instalado Windows Vista o Windows Server 2008, datos fijos, es decir, otras unidades desde Windows Vista Service Pack 1 o Windows Server 2008, primer release. Entonces a ello, una unidad encriptada como tal también se puede desencriptar, pero tampoco no podemos confundir el concepto entre desencripción y desbloqueo, ¿sí? Porque digamos, cuando uno habla de desencripción, pues la unidad pues, estaría totalmente plana y podría acceder a cualquiera. En cambio, si la unidad es desbloqueada, quiere decir que la unidad sigue estando encriptada, pero tendría un acceso autorizado a la misma. Entonces, hay diferentes métodos con que yo accedo a una unidad encriptada. Yo les decía con el TPM. Hablábamos que en el TPM pues almacena todas esas claves para yo permitir estos accesos, ¿sí? Unas claves de cifrado. Yo también puedo combinar el TPM que va adherido a la máquina con un NIP, con una contraseña, ¿sí? Que yo digito al momento del arranque de la máquina. O utilizar lo que es una clave de inicio, lo que es conocido como una llave USB, que prácticamente pues llevaría, digamos,
un archivo de desbloqueo para poder acceder a estas respectivas unidades, o combinar el TPM, el NIP y la clave de inicio. Más que todo, el TPM me permite, digamos, adherir los discos duros encriptados que yo tenga en mi máquina a que puedan ser desbloqueados únicamente desde ahí. Si yo ya quisiese, digamos, coger un disco y desbloquearlo en otro lado, pues perfectamente lo puedo hacer, pero a ello yo tendría que tener una clave de recuperación. En sí, estas claves de recuperación tengo posibilidad de obtenerlas al momento de la encripción o después de la encripción, si aún tengo acceso. De tal manera que, pues, si necesito recuperar ese disco y lo coloco como esclavo y lo leo desde un Windows 7, en este caso, pues me va a solicitar lo que es la clave de recuperación para poder desbloquear el mismo. Bien. En el caso de los equipos que no tengan chip TPM, puedo utilizar lo que es una clave de inicio, es decir, una llave USB que pues me permita en estos casos hacer el desbloqueo del mismo. ¿Sí? Los métodos de recuperación, lo que yo les decía, una contraseña de recuperación, o yo puedo hacer que los equipos que estén integrados al directorio activo pues almacenen su contraseña de recuperación, ¿sí? Que prácticamente es un número largo que en fin nos permite, digamos, desbloquear el acceso a estas unidades y poder controlar esto por políticas de grupo. En el pasado, la partición del sistema me pedía como mínimo 1,5 gigabits, ¿sí? Ahora, para las unidades de datos fijos, es decir, aparte de las del sistema operativo, en realidad pues se vendrán desbloqueando automáticamente a partir desde del bloqueo desde el bloqueo de la unidad como tal, ¿ok? Ahora sí, ya como tal hablemos en Windows 7, que es con el fin de que pues, empecemos como a comparar un poco ya las diferencias y las mejoras que hemos tenido de esta tecnología bondadosa. En sí, yo puedo tener unidades de sistema operativo con los mismos métodos de desbloqueo, pero a la vez yo puedo manejar lo que son métodos de recuperación y asimismo puedo manejar lo que es un agente de recuperación de datos, ¿sí? Manejar una entidad de seguridad que me permita, digamos, recuperar, digamos, un equipo de tal manera que tenga sus discos encriptados y tuvieron que haber sido ejecutados en otro equipo, ¿sí? Entonces, con una entidad integrada al dominio yo puedo tener acceso a estos discos duros encriptados, pero previamente, pues, siguiendo unos procedimientos de Microsoft para poder tener acceso a los mismos discos encriptados que estoy tratando de recuperar. Puedo también exigir lo que es una longitud mínima para el NIP, para el tema de contraseña, en el caso que pues, estoy utilizando TPM más NIP o NIP más clave de inicio como tal. La preparación de la unidad con BitLocker ya es integrada. Es decir, digamos antes cuando nosotros instalamos Windows Vista, pues no lo instalaba en la misma partición, ¿sí? Sin embargo, pues no nos hacía una partición por aparte. Si ya queríamos BitLocker, teníamos que utilizar una partición por aparte para todo el tema de arranque. Y teníamos que utilizar una herramienta para que hiciera, digamos, ese reparticionamiento, esa readecuación. Desde el momento que yo instale, me va a generar esa partición desde ceros en Windows 7, esta partición de inicio, que es la partición reservada del sistema. Y en sí, pues lo que me pide mínimo son 200 megabytes sin las herramientas de recuperación de Windows y 400 megabytes con las herramientas. En este caso, pues, en el caso que pues, yo quiera agregar las herramientas de recuperación de Windows. Y no necesariamente me pide una letra a comparación en Windows Vista, que necesariamente, digamos, en este caso, no colocaba la letra S. Y pues en este caso, pues la partición reservada del sistema que nos detiene pues esos archivos de inicio que yo hablaba, debe estar en NTFS. ¿Sí? Entonces, ya esto, partición del sistema o arranque, no tiene letras. Y desde el momento que yo instale Windows 7, ya debe estar listo para que funcione BitLocker. Hay que tener en cuenta, esto solamente funciona en el caso de Enterprise Ultimate, ¿sí? Como tal. Y esto en sí es como tal el funcionamiento que debería tener
a la hora digamos, de instalar pues, un sistema operativo como Windows 7 como tal. Bien, si yo estoy pasando de Windows Vista a Windows 7, puedo hacerlo de manera transparente. Sencillamente, la versión de BitLocker en esa partición ya previamente encriptada, ¿sí? Ya se va a ver reflejada en la siguiente versión de BitLocker que se maneja. Y adicionalmente pues soporta todo el tema de las máquinas que ya manejan todo el tema de inicio con EFI en vez de BIOS. Entonces observen acá que pues, así sería el esquema con que yo debería trabajar, ¿sí? Para todo el tema de las tracciones que debería manejar en mi disco duro cuando temas de inicio y de arranque para soportar BitLocker. Y adicionalmente pues el tema de entornos de recuperación, ¿sí? Entonces a ello pues podría tener una partición aparte para el entorno de recuperación, una partición de sistema con el sistema operativo en un disco restante o en un espacio restante dentro del mismo disco, ¿sí? O puedo tener la misma partición del sistema con su entorno de recuperación, el Windows Recovery Environment, ¿sí? Cada eso pues ocupa mínimo la partición 200 megas sin el entorno de recuperación y con el entorno de recuperación 400 megas. Bien, la administración de BitLocker, que prácticamente puedo acceder a través del panel de control y me va a permitir, digamos, duplicar la contraseña de recuperación en el caso que pues, sospeche que yo la tengo perdida o refundida o simplemente como para tener un backup de la misma. Se debe tener en cuenta que esta contraseña de recuperación, y no sobra decirlo, que pues deben tenerla guardada en un lugar seguro, ¿sí? En el caso que yo esté manejando clave, la puedo restablecer en el caso que pues, no me logre acordar de la misma. Y si estoy manejando una llave USB, puedo duplicar esa llave USB sin necesidad de tener la que vengo utilizando. En el caso pues, que yo la haya perdido o quiera sacar una copia. Y pues, en este caso, si manejamos el tema de llave USB con TPM o sin TPM, pues debemos ser cuidadosos con esa llave como tal, ¿sí? Si manejásemos el tema de llave USB, ¿cierto? En un equipo que no soporta TPM, recuperar esa información en otro equipo, lo podemos hacer perfectamente. Mejoras en cuanto a digamos, al tema de administración y recuperación de unidades encriptadas, ¿sí? Hay las mejoras como tal que yo vendría teniendo. Primero, las herramientas de BitLocker pues, ya están actualizadas para Windows 7. Antes que era un script, que era un .wcf, ¿sí? Ya ahora ya es un ejecutable. Y las herramientas de administración de BitLocker ya cuentan dentro de Windows Pre-Installation Environment, Windows Recovery Environment y Windows 7, ¿sí? Que pues en la anterioridad pues solamente contaba con esta herramienta pues dentro del sistema operativo, en el caso de Vista. Y veamos una interesante que es el BitLocker to Go. Tenemos en cuenta que esto funciona en versiones empresariales y en la versión Ultimate, que me va a permitir lo que es una inscripción de unidades de disco extraíbles, ¿cierto? Como unidades externas de disco o USBs. Entonces, esto ya es algo independiente a las unidades fijas donde está el sistema operativo como otras unidades fijas por aparte. Tener la posibilidad pues, de hacer la inscripción por medio de Windows 7. Que a esto yo puedo agregar un método de desbloqueo como una frase de contraseña. Puedo colocar lo que es una tarjeta inteligente, ¿sí? Una smart card o un desbloqueo automático en el caso que yo manejase una inscripción BitLocker en el mismo equipo, ¿sí? Pero ya un desbloqueo automático pues ya sería en este caso que pues abriera exclusivamente en ese equipo.
Los métodos de recuperación, al igual que otro, una contraseña de recuperación, también poder guardar una copia de esos volúmenes extraíbles en el directorio activo, que eso se guarda en la información en la cuenta equipo. Para este procedimiento, hay documentación de TechNet y en el Knowledge Base de Microsoft que podemos seguir para integrar todo el tema de BitLocker con el directorio activo, que simplemente es extendiendo el esquema o habilitando esta característica, ¿sí? Dependiendo pues, del directorio activo en qué niveles funcionales lo tenemos. También poder tener la capacidad de manejar lo que es un manejo de los medios extraíbles de cualquiera previamente con una inscripción para poder escribir. ¿Qué quiere decir? Se les voy a poner en un caso. Nosotros, como cualquier persona o en cualquier organización, llegamos a manejar información muy importante. Nosotros manejamos estas informaciones por lo general inextraíbles, ¿cierto? Puede que yo guarde una información de la competencia, digamos que no quiero que la competencia se entere, o una información muy delicada, una información financiera, ¿sí? Y yo haya perdido mi memoria, entonces cualquiera puede tener acceso a la misma, ¿sí? Entonces, a eso pues en este caso pues me estoy exponiendo. En el caso de, para evitarme todos estos líos, simplemente lo que yo tengo que hacer es habilitar lo que son políticas de grupo locales como a nivel de dominio, ¿sí? Que si todo medio extraíble que inserte y vaya a almacenar datos, pues tenga que estar previamente encriptado, si no, pues no sería válido. Y pues en este caso, pues tendría compatibilidad con todos los formatos para los discos extraíbles, ¿sí? Bien. ¿Qué pasaría si utilizo una contraseña en los medios extraíbles para BitLocker to go? Entonces, me puedo mover con facilidad dentro y fuera del entorno donde lo haya hecho. Puedo manejar entornos de complejidad y longitud para estas contraseñas por políticas de grupo. Es decir, que por ejemplo tenga una complejidad y una longitud ese password para poder asignar a ese medio extraíble. Y pues no requiero hardware en estos casos porque pues vendría siendo la propia medio extraíble en estos casos. Tenemos propia memoria USB o disco externo. En el caso de tarjetas inteligentes, le requiero lo que es un lector de Smart Card interno o externo, dependiendo pues, del equipo. Me puedo mover a un equipo que sea Windows 7 2008 R2 y pues ya debo tener pues, digamos una entidad de certificados, ¿sí? Y puedo manejar lo que es la Smart Card con una contraseña adicional con el fin de que podamos pues, aumentar el nivel de seguridad a esos medios extraíbles. Ahorita hablábamos de un agente de recuperación de datos. Así como yo tengo un agente de recuperación de datos para los archivos encriptados por EPS, puedo llegarlo a tener en el caso de BitLocker, de tal manera que yo pueda desbloquear las unidades protegidas, sean fijas o extraíbles, sin importar que yo tenga la clave de recuperación. Pero esto pues tiene que ir integrado el directorio activo y tener ya habilitado esta característica del agente de recuperación de datos, ¿sí? Pero esto no quiere decir que pues me reemplace la clave de recuperación, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado de eso. Esto no lo reemplaza, simplemente es un método alternativo que nos permite una recuperación inmediata de los datos, digamos en estos casos en un equipo diferente al cual yo lo trabajaba, o en el caso que pues, se me haya olvidado la contraseña o haya perdido el método de desbloqueo para los extraíbles. La administración de BitLocker prácticamente la puedo hacer también desde accediendo a la unidad Concrete Direction de mi PC. Puedo encender el BitLocker, puedo desbloquear una unidad BitLocker y administrarla. Y asimismo puedo administrar lo que son los extraíbles con BitLocker, ¿sí? Agregar una contraseña, agregar o quitar una tarjeta inteligente, agregar o quitar el desbloqueo automático y
duplicar la clave o la recuperación de la contraseña de recuperación. Bien, creo que ya me había anticipado el tema de las unidades extraíbles, que solamente están en solo lectura hasta que se encripten, pues para prevenir que datos confidenciales se lleguen a almacenar en unidades sin encripción, de manera que pues, esto nos brinde una integridad personal en cuanto a nuestra información y también una integridad de nuestras compañías, ¿sí? De manera que si yo pierdo el medio extraíble, pues no ha pasado nada. Desde que pues, no tengan el método de desbloqueo, no se lo sepan, pues no debería haber ningún problema. Ahora, si llegasen a formatear un disco como tal, fijo, extraíble, encriptado, no tendrían posibilidad de recuperarlo, porque ya puede verse, digamos, que esa encripción, con toda esa información ya con esa variable, con esa característica, pues ya se vea destruida, ¿correcto? Entonces es imposible que yo pueda romper este método, entre comillas, o hacer alguna recuperación en bruto, pues ya, digamos, el tema del algoritmo es bastante seguro. Así es como nos aparecería en el caso de las políticas locales o de grupo, en caso que yo exija que todo medio que yo inserte extraíble sea encriptado para que sea almacenado pues, datos en estos casos. Bien, iríamos a una pequeña demostración que yo quiero hacerles en el día de hoy. Entonces, yo voy a hacer lo siguiente. Vamos a compartir mi pantalla en estos instantes, ¿sí? Y ya deben ver en sus pantallas mi escritorio. Entonces, a ello yo que tengo en este momento, yo tengo un Windows 7 en el cual entro a inicio a mi PC y este disco duro ya está encriptado, ¿sí? Entonces vamos a hacer lo que es una encripción de disco con BitLocker de forma nativa. En el caso de los equipos que no tengan el chip TPM, ¿sí? Entonces vamos a simular una llave de inicio. En este caso, pues normalmente sería una USB. Yo también lo podría hacer con un disquete, ¿sí? Pues en el caso de una máquina virtual para efectos demostrativos, ¿sí? Entonces, en ese caso, pues yo tengo otra máquina en el cual, pues, yo no tengo ninguna encriptación, ¿sí? Pero la idea es que la aprendamos nosotros a hacer, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, simplemente yo voy a crear acá, en estos casos, yo voy a crear un disquete. Voy a crear acá un nuevo disquete con el cual vamos a hacer la prueba. Entonces, floppy disk, new. Y lo que voy a hacer es irme a la máquina virtual donde yo estaba. Y voy a entrar acá a insertar el disquete. Que vamos a simular como si fuese una llave USB. Voy a formatear el disquete. ¿Sí? Y ya en teoría ya tengo acceso. ¿Ok? Ahora, entonces, a eso yo tendría que irme a inicio, tendría que irme a todos los programas, tendría que irme a accesorios y tendría que irme a Command Prompt. Lo vamos a hacer por comandos. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Porque si fuese a hacer la inscripción, no me la dejaría hacer porque no tengo, primero, el chip TPM. Y segundo que todo, en ese momento no contamos con redirección de USBs por el momento, ¿sí? Así que en este caso pues tendríamos que hacerlo nosotros en estas condiciones para efectos demostrativos. Bien, entonces
En este caso sí sería como tendríamos el funcionamiento para ello. Vamos a mirar acá. Este es un Windows 7 Professional. Entonces tengamos en cuenta que en un Windows 7 Professional no lo podríamos hacer. Sin embargo, en el caso de BitLocker, ¿cierto? Que tenemos acá lo que es una edición empresarial, pues sí lo podemos hacer. Entonces, ¿cómo lo podríamos hacer? Lo podríamos hacer acá sobre un controlador de dominio. Pues en realidad va enfocado a Windows 7, ¿sí? Pero esta característica yo también la gozo en servidores. Entonces, nuestro focus va a ser cliente en esta charla, pero sin embargo es como para que nos demos cuenta un poquitico que también esto aplica a servidores, ¿sí? ¿Con qué fin? Con el fin, digamos, que pedíamos los servidores, pues tienen su chip TPM, que prácticamente esto lo traen sus últimas generaciones, y a esto pues nos permite tener encriptada, digamos, la información, ¿sí? De nuestros discos prácticamente de forma segura. Entonces, a ello, ¿qué tendremos que hacer nosotros? En el caso de Windows 7, pues ya viene esta característica habilitada, pues, por defectos, ¿sí? Por omisión en estos casos. Entonces, en este caso, en Windows Server, para salirnos un poquito digamos, del esquema, para que nos demos cuenta que también estas bondades también existen de estos lados. Entonces vamos a agregar un feature que prácticamente vendría siendo BitLocker Try Encryption, ¿sí? Entonces lo vamos a instalar, ¿ok? Entonces, mientras hace el reinicio, vamos a mirar un poquito y vamos el panel de control de BitLocker que yo tengo en Windows 7. Entonces, ya nos dimos cuenta que aún así una edición profesional no nos permite, sino una Enterprise o un Ultimate. Entonces, en estos dados casos, lo que vamos a hacer es entrar a inicio, entrar al panel de control, vamos a entrar a seguridad y sistema, y ahora vemos acá BitLocker Dry Encryption. ¿Yes? Entonces, aquí
Entonces aquí pues yo tengo en este caso, vamos a aquí el recovery key. Ahora sí. Bueno, aquí me dice que la está almacenando. Bueno, aquí me la está mostrando. Voy a copiar yo afuera. Para mostrarles el tema de recuperación de la unidad en el caso que yo pierda el medio. ¿Sí? Este es como tal el que yo debo tener en estos casos cuando ocurra algo con mi método de desbloqueo. Por ejemplo, si me tocó trasladar en un equipo que tiene el chip TPM a otro equipo para recuperar esa información, al cual, donde fue, digamos, diferente al originalmente realizada la inscripción, pues en estos dados casos, pues me toca tener esta llave. Si no, pues me va a ser, digamos, imposible hasta que tenga esta llave poder hacer la propia recuperación. Bien, tengamos un trace de paciencia. Voy a salvarla, yo le voy a decir acá ejemplo y voy a hacer lo siguiente. Voy a sacar acá el disquete, que prácticamente es el método de desbloqueo, y voy a resetear la máquina. Aquí hice un snapshot. En un momento aquí, sí, se cancela el snapshot. Entonces en este caso, bien, necesita con qué hacer, digamos, el método de desbloqueo. Entonces en este caso me necesitaría la llave USB. En este caso vendría siendo el disquete con el que estamos simulando. Sin embargo, supongamos que esa llave se me perdió, yo puedo hacer la recuperación del mismo. Entonces aquí con las teclas de función yo tendría que en estos casos, ingresar la propia llave que yo tengo aquí. Entonces, bien, entonces vamos a acá empezarlo a hacer. Entonces aquí desde el F1 al F9. Sí, tenemos 137.947, 315, 0, 40, 4, 9, 6, 8, 2, 6, 2, 8, 6, 3 que diga, 0, 0, 3. Aquí hay algo mal, entonces ya me dejó avanzar. Entonces, la medida que él detecte algo mal, no lo hará saber. Entonces, 845, 294, 4, 294, 4, 2, 6. Miremos el resto que nos queda de la clave. Bien, vamos a ver por qué siento que me está faltando algo, me falta un dígito. Sí, me faltó un dígito. Bien, entonces en este caso, pues, ¿qué tendríamos que hacer? Terminar de completar esto.
Otra vez lo vamos a hacer. Simplemente yo voy a insertar acá el medio y voy a reiniciar la máquina. Entonces, yo tenía otra máquina con la cual yo os voy a enseñarles cómo hacer la inscripción. Por comandos, en este caso. Vamos a dejar esta iniciando. A otra también, ya que subió el BitLocker. Y voy a insertar como tal el disquete nuevo. En el caso de TPM, que yo no lo tenga, uy, ¿a quién lo está usando en este momento? Está utilizando otro proceso. No importa, vamos a crear otro. Vamos a decirle pne new 2. Sencillo. Inserto el disquete. New 2. Preparo mi unidad. Bien. Entonces, ya después de ello, como este no tiene chip TPM, entonces me toca habilitar por políticas de grupo. En este caso lo voy a hacer sobre la local para efectos prácticos de esta demostración. ¿Ok? Y tendría que buscar en las herramientas administrativas, ¿cierto? En componentes de Windows, BitLocker Drive Encryption, Operating System Drives, y hay algo que se llama acá Requiring Additional Authentication at Start. Esta política tenemos que habilitarla con el fin de que podamos nosotros tener encriptación con TPM y sin TPM que diga. Entonces, ahorita permítame BitLocker sin TPM. Le damos OK. Acceder al administrador de comandos. Así, manage bde -on c2 puntos. Y le digo, bueno, ¿cuál va a ser mi método de desbloqueo? En este caso, como va a ser un disquete, simulando que es una USB. Entonces, ahí ya como tal, ya hice voy a iniciar con la inscripción. Dice, la inscripción iniciará cuando reinicie la máquina, entonces yo voy a reiniciarla de una vez y nos vamos a pasar de una vez al otro ejemplo para dejarlo que gane con tiempo. Bien, entonces la idea es no dejar pendiente entonces simplemente ahí fue pequeñito error. Entonces manage bde protectors, en este caso es add, tenemos que decirle c. Damos ayuda una vez porque necesito recordar. Vamos a seguir el recovery password. Para ver qué me puede estar faltando. Mientras ok, listo. Bueno, aquí me generó otro. Pues bueno, yo aquí como estoy acá en Hyper-V, entonces como estoy accediendo desde la consola de la máquina virtual, entonces no tendría forma de copiarlo a menos de que lo estuviera haciendo por escritorio remoto. Entonces simplemente lo vamos a hacer
de forma manual, como para que nos demos cuenta. Nos cercioramos que todo esté en orden, así como si fuéramos a guardar esto en una caja fuerte, esta clave. 4, 452, 243, 859, 389, 829, 207, 922, 670. Ok, entonces parece que todo está en orden. Simplemente yo lo voy a sobreescribir, porque ya no necesitamos el otro. Y entonces mientras inicia, veremos porque voy a sacar el disquete como tal. Aquí se lo pausé, voy a remover, se me olvidó, vamos a reiniciar y nos vamos al otro. Aquí como es un domain controller, hasta ahora está terminando de arrancar. Y bueno, aquí en este caso que nos va a decir no puedo arrancar, no tengo la llave de recuperación, sencillamente me toca mirar a ver cómo arranco. Pues a ese punto pues tendré que insertar el password de recuperación que hemos venido trabajándolo. Entonces en este caso vendré haciendo aquí. Ya casi. ¡Listo! Entonces se dieron cuenta que era instantáneo como tal. Y vamos a mirar en el otro equipo para ingresar y ver el porcentaje de la inscripción. Entonces cuando ocurra esto y yo ingrese la clave de recuperación, sencillamente, ya después lo que yo hago a través de core comandos o por entorno gráfico, generar una llave o un método de desbloqueo como tal, ¿sí? Resetear el PIN, en estos casos se maneja ese PIN, dependiendo para normalizar pues el método de desbloqueo y no tener ese inconveniente. O en el caso pues de trasladar un volumen encriptado a otro equipo y decir como tal dejarlo fijo ahí. Bien, entonces en conclusión prácticamente lo que hemos visto es cómo hacer este tipo de inscripciones. Entonces observen que ya empezó a como tal hacer la inscripción. ¿Sí? Bien, entonces este es el resultado como tal de la demostración. Me alegra administración centralizada basada en la política de grupo, ayuda a que las empresas atiendan sus necesidades de cumplimiento, en seguridad, previene la pérdida de dispositivos robados tanto en equipos portátiles, escritorios, servidores, en caso de Windows Server 2008 R2, como dispositivos perdidos o robados, y me brinda una inscripción en unidades fijas, extraíbles y del sistema operativo. ¿Sí? Bien, a pesar de todo, logramos poder hacer la demostración, digamos, a pesar de las dificultades, pues, digamos, del canal, ¿sí? Pero se pudo lograr pues, el tema de la inscripción, prácticamente eso me alegra. Entonces, señores, mil gracias por haber asistido. Muy amable que, digamos, me vuelvan a invitar en este espacio y
Cualquier cosa, estamos en contacto. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias Natalia, muchas gracias al público. Que tengan un feliz día, que estén muy bien.